Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo videoblog. En el videoblog de hoy volveremos a hablar de cine, y hoy vamos a comentar cierta película que en 2023 fue cancelada, pero el año pasado fue salvada y este mismo año la tendremos en cines. Y estoy hablando de la película de la franquicia de los Looney Tunes, Coyote contra Acme. Primero hablaremos sobre su producción y más detalles acerca de su cancelación y salvación. Así que nada, empecemos. Esta fue una película que fue realizada por Warner Brothers junto con el estudio de animación Warner Animation Group. Que este estudio ha realizado ciertas películas de animación como la Lego película del 2014 y su secuela del 2019. Además de las películas de Lego Batman del 2017 y Lego Ninjago de ese mismo año. Y otras películas también que fueron de animación en 3D como la película de Smallfoot del 2018, Cigüeñas del 2016 y de algunas franquicias muy populares como Scooby del 2020, Tom y Jerry del 2021 y la famosa película La Liga de las Supermascotas del 2022. Y bueno, y también en el caso de los Looney Tunes sí que es verdad que había realizado la película Space Jam Nuevas Leyendas, que esta es una película que también mezclan animación y acción real, que esto también lo habían hecho con Tom y Jerry del 2021. Pero en el caso de Coyote contra Acme también está realizada de esta forma, que esta técnica de animación se había hecho muy famosa gracias a la película Quien engañó a Roger Rabbit, que también se realizó en muchas películas como las dos de Space Jam y Looney Tunes de Nueva en Acción. Y bueno, esta película fue dirigida por Dave Green, que este es un director que ha dirigido ciertas películas como por ejemplo la película de Ninja Turtles Fuera de las Sombras del 2016, secuela de la película de Ninja Turtles del 2014. Y fue producida junto con James Gunn, que este es famoso por dirigir y producir ciertas películas como Guardianes de la Galaxia y también la película del Escuadrón Suicida del 2021 y la película de Superman del 2025. Y actualmente este productor y director cuenta como el puesto de presidente ejecutivo del universo cinematográfico de DC, aunque no solo se encarga del universo cinematográfico, sino también de las series y otros proyectos más aparte que también forman parte de DC. Y esta película está protagonizada por Will Forte, que es un actor de comedia que ha participado en ciertas películas como por ejemplo la película de Vida Perra del 2023 y también dándole la voz a Shaggy en la famosa película de Scooby del 2020, que también lo había hecho con Chester V de la película Lluvia de Albóndigas del 2013, es decir, su secuela. También cuenta con Lana Condor, que esta también ha participado en ciertas películas, como por ejemplo la voz de Ruby Gillman en la película de Ruby Aventuras de una Kraken Adolescente del 2023. Y también cuenta con un antagonista que es John Cena, que es un famoso luchador de la WWE, que también ha participado en muchas películas, ya sean de acción o de comedia, como por ejemplo la película del Escuadrón Suicida del 2021, haciendo el papel del pacificador. En fin, esta película fue producida en 2021 y justo en 2022 ya se había terminado su rodaje y ya había empezado el montaje. Y también se le había hecho una proyección preliminar, de la cual tuvo unas críticas bastante positivas. Y tenía una fecha de estreno prevista para el 21 de julio del 2023, fecha que al final Warner Brothers decidió cedérsela a la película de Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling y dirigida por Greta Gerwig, la cual tiene el puesto ahora de la película más taquillera de todo Warner Bros. Y bueno, esta película, según se ha visto en el tráiler, cuenta que el coyote busca reclamar a Acme porque todos los aparatos que ha utilizado de esta marca para intentar atrapar el correcaminos salen fallidas y ya acaba hasta las narices. Entonces se encuentra un anuncio de cierto abogado que también busca reclamarle a Acme porque todos sus productos hayan salido mal. No es culpa del consumidor, sino es culpa de la empresa. O sea, él busca reclamar a la empresa. Y bueno, este abogado es interpretado por Will Forte. Y entonces, claro, el coyote busca contratarlo para reclamar a Acme y llevarlo a los juicios. Con el cual también pelea contra el abogado de Acme, que se lleva los casos bastante duros y defiende a Acme mejor que el otro abogado. Y este abogado es interpretado por John Cena.
Y bueno, esto es lo que se ha visto, pero ahora seguramente os vais a preguntar ¿qué conclusión ha llevado Warner Brothers para para cancelar esta película? Ahora vamos a explicar eso. A pesar de no haber sido estrenada en julio del 2023, Warner Brothers retrasó esta película sin fecha fija, pero para finales del 2023. Pero justo en noviembre del 2023 fue cuando Warner Brothers decidió cancelarla y encima lo hizo público. Y claro, muchos espectadores que esperaban esta película y también gente que ha trabajado en ella se han quedado desilusionados porque esa era una película que por lo visto merecía la pena. Pero claro, a ver, el motivo fue porque ciertas películas como Looney Tunes de Nueva Nación y Space Jam Nuevas Leyendas, que fueron las últimas películas que hizo Warner Brothers con los Looney Tunes mezclando animación y acción real, fueron un fracaso en taquilla y críticas. Y entonces también pensaron que Coyote contra Acme también sería otro fracaso en la taquilla, aunque recibiera críticas positivas. Y entonces lo que hizo para ahorrarse el dinero de la publicidad y el marketing fue cancelarla. Y aún así, hubo otra esperanza. Intentaron darle otra oportunidad, y entonces lo que hicieron fue poner la película en venta para que ciertas productoras y empresas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Apple TV o incluso Paramount Plus compraran la película, y que ellos mismos fueran los que la estrenaran, aunque sea en streaming. Pero aún así, sí que es verdad que le hicieron muchas ofertas, ya sea de dinero o dinero y acciones. Pero era menos de lo que Warner Brothers pedía en realidad por esa película. Pedía una cantidad de dinero que en realidad esas empresas no podían pagar. Y entonces, al no continuar recibiendo ofertas, lo que hizo fue cancelar la película y de una archivarla en el ordenador principal de Warner Brothers. Y eso hizo que todos los productores y animadores que trabajaron en esta película borraran todas las copias que tenían de esta película de sus ordenadores. Solo había una única copia que estaría en el ordenador principal del estudio. Y y ahí fue cuando empezó la guerra. En 2024, a principios, fue cuando Warner Brothers anunció la cancelación y la archivación de esta película, al igual que la película de Batgirl y la película Scooby Holiday Hunt, secuela de la película Scooby-Doo del 2020. Pero en fin, el caso es este. Y entonces hubo una guerra entre espectadores y también directores, productores y actores, tanto hayan trabajado en la película como si no, que estaban pidiéndole al estudio a gritos que estrenaran la película, fuera como fuera, ya sea en cines o en streaming, porque además ellos también se negaban a estrenarla en HBO Max. Que incluso Eric Bauza, que este es un actor de voz muy popular tras haberle hecho las voces a varios personajes de la franquicia como Bugs Bunny o el Pato Lucas o Porky, en la gala de los Annies del 2024 dio un discurso y en ese discurso también dio como complemento una petición hacia Warner Brothers diciéndole que estrenaran esta película. Pero aún así, Warner Brothers se negaba todo el rato. Incluso un fan a principios del 2025 fue a los estudios de Warner Brothers disfrazado del Coyote. Y mira, fue un día lluvioso, pero él tenía su paraguas. Y encima estaba ahí como si fuera un protestante, levantando la típica señal donde el Coyote dice sus frases. Y en esa frase ponía Realize Me, que significa estrenarme. Pero aún así, pasaron de largo. Y ahora seguramente os preguntaréis, ¿cómo ha parado esta guerra? O sea, ¿qué conclusión ha tenido Warner Brothers para poder estrenar esta película? No fue Warner Brothers el que decidió estrenar esta película. Ha sido otro. Ahora lo comentaremos. So, what is up, Doc? Al principio, en 2024, llegó un estudio a Warner Brothers llamado Ketchup Entertainment, que compró una película de la franquicia de los Looney Tunes, que casualmente iba a tener un destino similar al de Coyote contra Acme, de ser cancelada y archivada. Que es la famosa película de animación El día que la Tierra explotó, protagonizada por Porky y el Pato Lucas. Ketchup Entertainment compró esta película en 2024 y la estrenó en cines. Fue un éxito en críticas, pero fue un fracaso en taquilla, apenas pudo recaudar lo invertido. Que yo no sé si Warner Brothers pensaba estrenar esta película, o en cines, o en streaming, o incluso en Cartoon Network. No se supo, pero en fin, el caso fue este. Y claro, a pesar de todo esto, ellos sabían que en realidad
los espectadores, si iban a ver una película de Looney Tunes en el cine, tenía que ser sí o sí la de Coyote contra Acme, porque es la que están pidiendo todos. Entonces volvió al estudio de Warner Brothers y compró la película por $50 millones. A ver, el presupuesto de esta película fue de $70 millones. Pagaron lo justo. Y entonces adquirieron la película y sus derechos. Y justo en marzo del 2025 anunciaron su estreno en cines en 2026. Con eso los espectadores se quedaron encantados. Bueno, no solo los espectadores, sino también directores, productores y actores, tanto que hayan trabajado en la película como si no, que también estaban pidiéndole a gritos al estudio de Warner Brothers que estrenaran la película. Y entonces eso, la guerra terminó. Luego, más adelante, en la Comic Con de San Diego del 2025, acudió el estudio a la Comic Con y tuvo su panel donde estaban hablando y explicando acerca de la película. Y ahí publicaron un primer póster oficial y ya anunciaron la fecha de estreno oficial, que la fecha de estreno sería el 28 de agosto del 2026 en Estados Unidos. Al empezar el 2026, los de Ketchup Entertainment publicaron una foto de la película y además anunciaron que esta película estaba en la lista del top 10 de películas más esperadas del 2026, junto con la película de la Odisea, Vengadores Doomsday, Dune Parte 3, Super Mario Galaxy, Michael, entre otras. Y ya en abril del 2026 hemos tenido ya el primer tráiler oficial de la película, en la que ya hemos visto todos estos detalles. Que a ver, no fue el mismo que proyectaron en la Comic Con, pero sí que algunas escenas salieron en ese tráiler. Y tuvo una buena recaudación en visitas y likes, y además de comentarios positivos, o sea que probablemente Warner esté equivocado y sí que apunta que sea un éxito en taquilla. Pero bueno, antes de terminar en un videoblog me gustaría realizar ciertas preguntas de debate, ponerlas aquí y luego vosotros ya ponéis las respuestas en los comentarios. A ver, sí que es verdad que muchos fans llevan pidiendo esto, que estrenaran la película. Bueno, fans y gente que trabaja en el cine. Pero bueno, Warner Brothers sí que es verdad que temía que fuera un fracaso en taquilla. Pero bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta película de verdad será un éxito en taquilla? O sea, después de tanta guerra, ¿al final merecerá la pena? A ver, yo por mi parte, yo sí que la veo buena. Y yo sí que iría a verla en el cine nada más la estrenen. Y bueno, eso, ¿vosotras iríais a verla en el cine cuando estrenen esta película? Bueno, esas respuestas dejarlas en los comentarios. Eso es todo, amigos.